Hoy nos vamos a sumergir en la fascinante historia del liposarcoma. Veremos cómo pasamos de simplemente mirar células en un microscopio a una era donde la genética nos da un mapa detallado de la enfermedad. ¿Es un cambio radical? A ver, imaginen esto por un segundo. Durante años, los médicos se enfrentaron a un verdadero misterio. Tenían dos tumores que, bajo el microscopio, se veían idénticos, pero uno se comportaba de forma tranquila y el otro era increíblemente agresivo. ¿Por qué? Bueno, la respuesta no estaba en lo que se veía, sino en algo mucho más profundo, su código genético. Primero, pongamos las cartas sobre la mesa. El liposarcoma es el cáncer de tejido blando más común que existe, más o menos un 15 a 20% de todos los sarcomas. Nace de las células de grasa, pero, y aquí está el punto clave, no es una sola enfermedad. Es más bien un término que agrupa varios tumores que son muy diferentes entre sí. Y aquí vemos el salto cuántico. Antes, todo dependía de cómo se veían las células, un método que, ahora lo sabemos, podía ser muy engañoso. Hoy, en cambio, lo que hacemos es leer la huella digital genética de cada tumor. Esto nos da un diagnóstico súper preciso y, lo más importante, nos permite predecir cómo se va a comportar. Entonces, ¿cómo se logró descifrar este código? La clave fue encontrar las alteraciones genéticas específicas, las firmas que definen a cada tipo de liposarcoma. Y esto, créanme, lo cambió absolutamente todo. Resulta que casi todos los liposarcomas se pueden dividir en dos grandes grupos según lo que ocurre en su ADN. Por un lado, tenemos la amplificación. Imaginen una fotocopiadora que se vuelve loca y hace miles de copias de un gen que alimenta al cáncer. Por otro lado, la translocación, que es cuando pedazos de cromosomas se rompen y se pegan donde no deben, creando un gen mutante totalmente nuevo. El primer gran grupo, que además es el más común, se define justamente por esa amplificación. En concreto, una parte del cromosoma 12, que tiene dos genes clave, el MDM2 y el CDK4, se copia sin parar. Esta es la firma inconfundible de los liposarcomas bien diferenciados y de los dediferenciados. ¿Y por qué es tan grave que se copien tanto estos dos genes? Bueno, porque juntos son un motor de crecimiento tumoral potentísimo. El gen MDM2 es como un interruptor que apaga al guardián de nuestro genoma, el famoso P53. Y mientras tanto, el CDK4 pisa el acelerador de la división celular a fondo y sin frenos. Es la combinación perfecta para el desastre. Ahora, pasemos al segundo grupo importante, el liposarcoma mixoide. Su historia es completamente diferente. Aquí no hay copias extra, sino una translocación. Dos genes, FUS y DDI3, que normalmente viven en cromosomas separados, se fusionan. Esto crea una proteína nueva, una especie de monstruo que le ordena a la célula que se multiplique sin control. Y finalmente tenemos al liposarcoma pleomórfico. Este es el más raro, pero también el más agresivo. A diferencia de los otros, no tiene una firma genética clara. Su genoma es sencillamente un caos. Está lleno de errores. Lo que sí se ve a menudo es que pierde a dos de sus guardianes más importantes, los genes TP53 y RB1, lo que explica por qué es tan peligroso. Con todo este conocimiento genético, el diagnóstico dejó de ser un arte para convertirse en una ciencia mucho más exacta. Vamos a ver cómo se aplica esto en el día a día de la clínica. Hoy, el camino del diagnóstico sigue varios pasos. Empieza con imágenes, como una resonancia, pero el momento de la verdad es la biopsia. Y ojo, no sirve cualquier biopsia, se necesita una con aguja gruesa para tener suficiente material. Y luego viene el análisis final, donde se combina lo que se ve en el microscopio con las pruebas moleculares que buscan esas firmas genéticas que ya mencionamos. El impacto de este nuevo enfoque es brutal. Un estudio clave demostró que al incorporar las pruebas genéticas, el diagnóstico tuvo que cambiarse en un 13.4% de los casos. Pensemos en lo que eso significa. Más de 1 de cada 10 pacientes tenía un diagnóstico inicial que no contaba la historia completa. Y este ejemplo es tremendo. De 7 tumores que por su apariencia se clasificaron como el tipo pleomórfico, el más agresivo, 6 resultaron ser en realidad del tipo dediferenciado al encontrar la amplificación de MDM2. La diferencia es vital porque el tratamiento y el pronóstico cambian por completo.
Y aquí está el punto central. Un diagnóstico genético preciso nos permite crear tratamientos a la medida. Ya no es una terapia para todos por igual, sino que se ataca la biología específica de cada tumor. Primero lo primero, una regla de oro universal. Si el tumor está localizado, la mejor opción, la principal esperanza de curación, es la cirugía. El objetivo es una resección completa, lo que se conoce como márgenes R0, que significa que no quede ni una sola célula tumoral. Pero cuando la enfermedad ya se ha extendido, es aquí donde la genética se convierte en nuestro mapa. Para los tumores que tienen la amplificación de MDM2 y CDK4, hoy existen terapias dirigidas, fármacos que van directo a bloquear esas proteínas. En cambio, para los tipos mixoide y pleomórfico, que no tienen esos blancos, la quimioterapia de toda la vida sigue siendo más efectiva. Y por supuesto, esta clasificación tan detallada nos permite también predecir el futuro, saber cómo se va a comportar el tumor con una certeza que antes era simplemente impensable. Este es el mensaje más importante de todos. Más allá del tamaño del tumor o de dónde esté, el factor que más nos dice sobre el pronóstico de una persona con liposarcoma es la firma genética de su enfermedad. Eso es lo que define su biología y, por tanto, su futuro. Y este gráfico lo deja clarísimo. Miren la diferencia en la supervivencia a 5 años. Un liposarcoma bien diferenciado tiene un pronóstico excelente, casi del 90%. El mixoide también es muy bueno, pero el de diferenciado tiene un pronóstico mucho más complicado, que ronda el 50%. La genética, de verdad, lo es todo. Por supuesto, el subtipo genético no es lo único que importa. También influyen otros factores, como la ubicación del tumor. Los del retroperitoneo son más complicados. El tamaño, si la cirugía logró márgenes limpios y, obviamente, si ya hay metástasis en el momento del diagnóstico. La historia del liposarcoma nos deja con una pregunta final fascinante. Hemos visto cómo lo que creíamos que era una sola enfermedad, en realidad eran varias, cada una con su propia causa, su tratamiento y su pronóstico. Y esto nos hace pensar, ¿cuántas otras enfermedades que hoy tratamos como una sola cosa están esperando a que la genética nos muestre que en realidad son muchos enemigos distintos con el mismo disfraz? El viaje apenas acaba de empezar.